La mayor tristeza en la vida de Edgar Vivar no es algo que suela mencionar en entrevistas o apariciones públicas, pues siempre mantiene una apariencia tranquila y humorística, fiel a la imagen del señor Barriga que millones de espectadores adoran. Sin embargo, si tuviera que elegir una cosa, probablemente sería la pérdida de amigos cercanos y la sensación de ser olvidado en los años posteriores al final de El Chavo del Ocho. Uno de sus momentos más desgarradores fue la muerte de Ramón Valdés, quien interpretó a Don Ramón el 9 de agosto de 1988 por cáncer de estómago. Ramón no solo era un compañero de trabajo, sino también el mejor amigo de Edgar en el equipo de El Chavo, con quien a menudo compartía historias de la vida cotidiana después de las horas de filmación. La muerte de Ramón dejó un vacío inllenable en su corazón, un dolor que una vez describió como perder a un hermano. Edgar y Ramón tienen una relación especial, construida durante años de trabajo juntos en Televisa. A menudo se sientan después de cada sesión de filmación, toman café y charlan sobre la vida, la familia y los sueños incumplidos. Cuando Ramón descubrió que tenía cáncer en 1987, Edgar fue una de las primeras personas en visitarlo en el hospital. Recordó ese momento con los ojos rojos. Entró en la habitación del hospital. Vio a Ramón tendido allí, delgado y débil, pero aún con su sonrisa familiar. «No estés triste, Pansy, gordito», dijo Ramón, llamando a Edgar por el apodo que solía usar para burlarse de él. Pero cuando Ramón murió, Edgar no pudo contener las lágrimas. Se sentó solo en el auto después del funeral, sollozando, sintiendo como si una parte de su juventud se hubiera ido para siempre con su amigo. Esa tristeza no es solo un acontecimiento puntual, sino una herida duradera, que penetra profundamente cada día y cada mes que sigue. Edgar mencionó frecuentemente a Ramón en entrevistas, hablando siempre con cariño y respeto de su amigo fallecido. Ramón es el alma de El Chavo. Sin él, las cosas no son lo mismo, dijo en una entrevista con TV Notas en 2018. Este dolor se hizo aún más profundo al presenciar el fallecimiento de otros integrantes del grupo. Angelines Fernández, Doña Clotilde, en 1994. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, en 2014. Rubén Aguirre, Profesor Girafales, en 2016. Cada vez que perdía a un compañero, Edgar se sentía como el último sobreviviente de una época dorada. Una soledad que soportaba en silencio. Otra tristeza que Edgar lleva en su corazón es el sentimiento de haber sido olvidado luego de que El Chavo ya no se produjera. Aunque continuó su carrera con muchos otros papeles, muchas veces se le asoció con la imagen del señor Barriga y Ñoño, como si el público no pudiera aceptarlo en ningún otro papel. Una vez compartió en una entrevista con Reforma que había días en los que se sentaba solo en su apartamento de la Ciudad de México, mirando fotos antiguas de El Chavo, y se preguntaba si todavía tenía valor en la industria del entretenimiento. «He hecho reír a millones de personas», dijo, «pero a veces siento que solo me recuerdan por mi pasado, no por quién soy hoy». La mayor tristeza de Edgar, quizás, fue una combinación de todo esto: la pérdida, la soledad y la sensación de haber sido abandonado por el tiempo. La carrera de Edgar Vivar es una larga historia, llena de cumbres brillantes y profundidades oscuras, donde tuvo que enfrentarse tanto a la alegría como a las lágrimas. Antes de convertirse en el señor Barriga, Edgar fue médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, como médico. Trabajó en un hospital de Ciudad de México cuando tenía 20 años, especializándose en cirugía bariátrica, un campo que eligió porque él mismo tenía problemas con su peso. Pero el destino lo llevó al mundo del espectáculo por accidente. Mientras participaba en teatro amateur en la universidad, un amigo le presentó a Roberto Gómez Bolaños, quien buscaba actores para sus espectáculos de comedia.
Chespirito quedó impresionado por la curvilínea figura de Edgar y su ingenio natural, y de ahí se adentró en El Chavo del Ocho. De 1972 a 1980, Edgar interpretó al señor Barriga, el estricto pero amable propietario del barrio El Chavo, y a Ñoño, su ingenuo y torpe hijo. Estos dos papeles lo convirtieron en una estrella internacional, amado por millones de espectadores en toda América Latina. El éxito de El Chavo del Ocho es innegable. El programa se transmite en más de 20 países, desde México hasta Brasil, Argentina e incluso Europa. Edgar recuerda aquellos días como un sueño. Las sesiones de rodaje que duraban hasta la medianoche, las risas que resonaban en el estudio y el orgullo de saber que estaba llevando alegría a millones de familias. Nunca pensé que sería parte de algo tan grande, dijo una vez. Es el regalo más grande que me ha dado la vida. Pero detrás de ese halo hay lágrimas que debe ocultar. Uno de los mayores fracasos de la carrera de Edgar fue cuando intentó escapar de la sombra de El Chavo para afirmarse en otros papeles. Después de finalizar el programa en 1980, participó en muchos proyectos de cine y televisión, como El Orfanato, 2007, Bandidas, 2006, y El crimen del padre Amaro, 2002, donde demostró sus versátiles habilidades actorales. Sin embargo, el público y la crítica a menudo lo vieron como el señor Barriga y no estaban dispuestos a aceptarlo en papeles más serios o complejos. Una vez contó que después de que se estrenó El Orfanato, un crítico escribió: «Al señor Barriga le fue bien, pero aún así desearía que pidiera alquiler». Ese comentario lo hizo llorar en la sala, no de rabia, sino de impotencia al no poder superar la vieja imagen. Otro intento que hizo llorar a Edgar fue cuando intentó producir su propio programa de comedia llamado Barriga de Risa en 1985. Invirtió mucho tiempo y dinero en este proyecto, esperando traer una nueva versión del humor que había logrado con éxito en El Chavo. Pero el programa solo duró unos pocos episodios antes de ser cancelado debido a la falta de interés de la audiencia. Recuerda ese momento con profunda tristeza. Después de recibir la noticia del productor, se sentó solo en su oficina, mirando el guión que había escrito a mano, y dejó caer las lágrimas. «Hice lo mejor que pude», le dijo después a su esposa. «Pero tal vez no soy lo suficientemente fuerte para enfrentarlo solo». Este fracaso no solo fue un shock para su carrera, sino también un golpe a su confianza, haciéndole preguntarse si podría continuar en la industria del entretenimiento sin El Chavo. Aún así, Edgar nunca se rindió. Continuó trabajando incansablemente, asumiendo proyectos de doblaje como Ratatouille, 2007, y Up, 2009, en la versión en español, donde aportó calidez y humor a los personajes animados. También apareció en obras de teatro como El Hombre de la Mancha en 2015, donde recibió elogios de la crítica por su profunda capacidad actoral. Estos esfuerzos son su manera de demostrar que no es solo el señor Barriga, sino un artista polifacético y con un gran corazón. Una vez, después de una función en el Teatro Insurgentes, subió al escenario, escuchó al público aplaudir y sintió lágrimas rodar por sus mejillas. No de tristeza, sino de felicidad al saber que aún podía tocar sus corazones. La carrera de Edgar es un testimonio de perseverancia, pero también una historia de las lágrimas que tuvo que ocultar para seguir adelante. Los logros que Edgar Vivar siempre intentó alcanzar no fueron solo en la fama o el dinero, sino también en dejar un legado imperecedero y demostrar que era un verdadero artista, no limitado a un solo rol. Desde joven soñaba con convertirse en alguien que trajera alegría a los demás. Como médico, solía contar chistes a sus pacientes para ayudarlos a olvidar su dolor, y cuando entró al mundo del espectáculo, estaba decidido a hacer realidad ese sueño. Su mayor logro, sin duda, fue convertir al señor Barriga y a Ñoño en íconos culturales. Con su traje severo y su voz profunda,
El señor Barriga se convirtió en parte de la infancia de millones, mientras que Ñoño, con su adorable torpeza, era una imagen con la que cualquiera podía identificarse. Edgar se siente orgulloso de que estos personajes no solo siguen vivos en El Chavo del Ocho, sino que continúan vivos a través de las generaciones, amados por niños y adultos por igual. Pero para lograrlo, Edgar tuvo que pagar con sudor y lágrimas. Siempre intentó escapar de la sombra del Chavo para afirmarse en otros campos. Cuando asumió el papel de El crimen del padre Amaro, una película seria con un papel profundo, quiso demostrar que era más que un comediante. La película recibió una nominación al Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera en 2003, y Edgar la vio como un triunfo personal, un testimonio de que podía hacer más de lo que el público esperaba. No quiero que me recuerden solo por el señor Barriga, dijo una vez en una entrevista con El Universal. Quiero que la gente vea que puedo llorar, que puedo amar, que puedo vivir cada papel. Este éxito es un hito que demuestra su persistencia en superar sus propios límites. Otro logro que Edgar siempre busca es inspirar a las generaciones más jóvenes. Después de perder una cantidad significativa de peso en 2008 a través de una cirugía de bypass gástrico, se convirtió en un ícono para quienes luchan contra la obesidad, compartiendo su historia en seminarios y entrevistas. Quiero que la gente sepa que se puede cambiar, sin importar la edad, dijo. También participa en proyectos de caridad, como donar a hospitales infantiles de la Ciudad de México, donde solía trabajar como médico. Estos esfuerzos no le trajeron mucha fama, pero fueron su manera de dejar su huella en la comunidad. Un legado que valoraba más que cualquier premio. Edgar también intenta siempre dejar un mensaje positivo a través de su trabajo. En los últimos años ha estado involucrado en campañas sociales, como el mensaje anti-bullying,